etapas. Es decir, tenemos aquí lo que es nuestra etapa y tenemos la 0. Tenemos nuestra línea. Y ahora dentro de tenemos una condición que vendría siendo la orden de encender una bomba, por ejemplo. Una vez que nos quedemos en la 1, vamos a empezar a trabajar la bomba. ¿Cómo vamos a saber que estamos de una etapa a otra etapa? Nos marca que se representa por medio de una línea horizontal. Es decir, que nosotros nos encontramos aquí una pequeña línea y todavía después de nuestra primera etapa encontramos otra línea. Esta pequeña línea va a venir siendo nuestra transición. Se suele representar con la letra K, donde nos representa un inicio y un final. Si se dan cuenta, en la K inferior puse una pequeña rayita. Esa rayita nos va a representar que es el fin de la transición. Es donde termina una etapa y puede comenzar la siguiente. ¿Dudas aquí? ¿Realizarán alguna anotación? Para darles unos minutos. Dentro de las transiciones, muchachos, vamos a encontrar algunas ciertas receptividades asociadas. O sea, las condiciones que se deben superar para poder pasar de una transición a otra tienen el nombre de receptividades. Ahora, ¿cuáles son, qué transiciones podemos tener en este caso? Podemos tener la condición simple, que se representa por medio de una P y una M. Tenemos también una función booleana. ¿Cómo se representa la función booleana? Tenemos nuestro corchete, paréntesis, tenemos nuestro código, nuestra condición simple, más la condición de nuestra transición y las condiciones extras de cómo va a funcionar nuestro sistema. Tenemos también la señal de temporizador o de un contador, que vendría siendo T03. Tenemos las activaciones de las etapas, en este caso de las etapas del graph set X12. X en este caso, muchachos, nos va a indicar la receptividad, que la receptividad está condicionada al hecho que la etapa, es decir, en este caso únicamente vamos a tener una recepción condicionada en la etapa 12. Si le hubiéramos puesto a lo mejor X13, únicamente tendríamos la condición en la etapa número 13. Pero usualmente se maneja el número 12. ¿Preguntas aquí? ¿Alguna que les vuelva a repetir? No, Miss. No. Ok. Entonces, continuamos. Ok, muchachos. Dentro de diseño y estructuras del graph set, tenemos diferentes desarrollos del sistema. En este caso tenemos lo que es la evolución del sistema. Tenemos desarrollo del sistema y evolución del sistema. Dentro del desarrollo del sistema vamos a encontrar lo que es el diagrama, en donde se dibuja con una sucesión alternada de etapas y las transiciones dentro de nuestro lenguaje de graph set. Tenemos por ejemplo, permítanme tantito. Aquí está.
Voy a dibujarles dos pequeños ejemplos. Aquí tengo lo que es el 2. Voy a hacer un poco más grande. 200. Tenemos aquí un diagrama, muchachos. Como les comenté hace un rato, tiene que estar en una sucesión alternada de etapas y transiciones. También, no puede haber dos etapas seguidas ni tampoco dos transiciones seguidas. Aquí podemos ver lo que son nuestras etapas y tenemos nuestras transiciones. Aquí, ¿cómo se pueden encontrar? ¿Se encuentran alternadas o se encuentran seguidas? Seguidas, ¿no? Seguidas. Por lo tanto, este diagrama estaría incorrecto. ¿Qué pasa si yo lo dibujo de esta forma? ¿Qué pasa si lo dibujo de esta manera? ¿Qué fue lo único que cambió en este caso? Nuestras etapas o nuestras transiciones ya fueron acomodadas de una forma completamente diferente. ¿Sí lo pueden notar? Sí. En este caso ya las condiciones de las transiciones ya no están seguidas. Aquí ya podemos tener un mejor acomodo de la receptividad de cada una de las transiciones. Ya se manejan por separado en cada una de sus etapas, tomando en cuenta la etapa inicial. Si ustedes acomodan, en este caso, sus transiciones de esta manera, muchachos, van a tener un diagrama erróneo. El diagrama correcto debe cumplir ciertas funciones. En este caso nos está indicando que tanto la etapa 1 y la 2 dependen de la etapa inicial, es decir, del 000, que vendría siendo de la etapa 200. ¿Sí quedó claro esto, muchachos? Sí, Miss. Sí, Miss. Ok, perfecto. Ahora voy a ponerles un diagrama diferente. ¿Ya puedo borrar este? No, Miss, espere. Me espero. Ya, listo. Ok. Ahora vamos a manejarlo con igual vamos a manejar con las transiciones, pero lo que son palabras. Yo tengo aquí mis etapas. Tengo el 200, 201. Tengo aquí mis uniones. Aquí tengo para la entrada ya. 4. No voy a manejarlo secuencialmente. El 3, acá voy a tener el 1. Y del 200 voy a poner como condición que se va a encender mi motor hacia la derecha. Y en el 201 va a iniciar lo que es mi ventilador.
Ahora les pregunto, muchachos, ¿este diagrama está bien diseñado? Aquí, por ejemplo, tenemos que en mi condición 2 de la transición, el motor debe girar a la derecha, pero también se debe accionar el ventilador. ¿Por qué tienen que iniciar los dos al mismo tiempo, muchachos? Si recuerdan hace un momento que les expliqué de las transiciones ¿cómo se representaban? Por medio de dos pequeños segmentos o líneas horizontales entre las etapas. En este caso, mi transición se encuentra entre la etapa 200 y la 201. Se encuentra en esos dos. Abarca antes y abarca después. ¿Cómo podríamos manejar esto de una forma más compacta? Ya que están en cierto modo dentro de la misma etapa. Recordando que no puede haber dos etapas seguidas ni tampoco dos transiciones seguidas. El acomodo correcto de este diagrama. Como debe ser son dos órdenes de dos actividades diferentes, por así decirlo. Tenemos el motor y tenemos el ventilador, pero están dentro del mismo transición, de las mismas etapas. En este caso, cuando pasa esto, muchachos, tienen que simplificarlo. ¿Cómo lo simplifican? Tengo aquí que es el 1, tengo el 3, por lo tanto mi etapa se encuentra dentro de los 200. Podemos manejarlo dentro del 200. Mi etapa 200, arriba tengo el 001 y abajo tendría el 003. Y dentro de esta etapa yo voy a accionar mis dos condiciones. En una condición voy a encontrar mi motor que va a girar a la derecha y también voy a agregarle la condición del ventilador. Nuestro diagrama en este caso va a quedar un poco más compacta y eso únicamente se hace, muchachos, cuando tienen las transiciones o las condiciones dentro de la misma etapa, dentro de la misma transición. Recuerden, en este caso la transición se encuentra aquí en medio, porque nos los está indicando nuestros pequeños segmentos horizontales. ¿Preguntas aquí? No, Miss. No. No, ok. Les doy un minuto para que la anoten. ¿Listo, muchachos? Sí, Miss. Perfecto. Ahora, vayamos con el segundo punto. Tenemos lo que es la evolución del sistema. Para que el sistema pueda evolucionar, muchachos, es necesario dos cosas. La primera, la validación de la transición, en donde todas las etapas de entrada a la transición deben estar activas. Y punto 2, que sea cierta la receptividad asociada, en donde deben ser ciertas las condiciones de la transición. Es decir, para que podamos avanzar en una etapa, en una otra, todo tiene que estar activado y todas las condiciones deben estar cumplidas. ¿Dudas aquí?
No, Miss. Ok, vamos a ver un ejemplo. Yo tengo aquí mi pequeño diagrama. Tengo tres, vamos a ponerlo así. Tengo mi primera transición, 000. Tengo mi etapa 124 activa. Mi cierre de transición, 002, 005. Y me sigo a la 125 de acá. Ok, en la primera transición se podrá validar si la etapa 123 está activa y además se cumple la condición 000. Una vez que deja de estar activa la etapa 123 y toma el control el 124, las etapas 200 y 210 son etapas de entrada a la transición. ¿A qué me refiero yo con las etapas 200 y 210, muchachos? Les voy a dibujar la otra diagramita. Tengo acá ya el 200. Tengo el 210. Tengo aquí mis uniones. Y aquí se juntan con 303 y 220. Ok, a ver si esto ya queda más claro. Ok, repito. Entramos, la 123 deja de estar activa. Toma el control la 124, que viene siendo la que se activa actualmente. Una vez que se activa esta etapa, muchachos, se van a poder iniciar las etapas 200 y 210. ¿Por qué? Muchachos estarían conectados o estarían dentro de nuestra etapa 124. Una vez que la 124 se activa, todo lo que está conectado a él va a comenzar a correr, va a empezar a realizar su trabajo. Obviamente que para que esto esté funcionando, tanto la etapa 200 y 210 deben de activarse al mismo tiempo o deben tener su tiempo de retraso de acuerdo a cómo lo estemos condicionando nosotros. Ahora, ¿cómo le haría yo para entrar a la etapa 220? Obviamente, como mencionamos hace un momento, los dos puntos de la evolución, una vez que la 200 y la 210 estén activadas y hayan completado todos sus puntos, sus condiciones, ahora ya podrá tener la validación correcta para cumplir la receptividad asociada, que en este caso sería la transición 003. ¿Dudas, muchachos? ¿Algo que no haya quedado claro? Entonces, ¿sería como condición? Exactamente, será como condiciones. ¿Alguna otra duda, muchachos? No. ¿Puedo borrar? No, Miss, espere. Ok, yo espero. Ya, Miss, gracias. Por nada. Ok, muchachos. Continuamos. Ok,
Dentro de las estructuras vamos a encontrar diferentes, así como tal, estructuras. Dentro del GAPset tenemos la primera, que viene siendo una secuencia única. Esta viene siendo cuando en el diagrama solo hay una sola rama. El conjunto de la etapa serán activando una tras otra. Obviamente, esto después de validarse las recepciones asociadas a las transiciones. ¿Cómo vendría siendo nuestro diagrama de secuencia única? Tendría yo aquí un pequeño ejemplo. Tengo mi etapa, tengo la primera condición, etapa 1, etapa 2, tengo mi otra condición, aquí olvidé una condición. Aquí podemos poner que se va a activar un motor, una válvula, indicar alguna otra salida y se van a unificar. Este vendría siendo una secuencia única o la ¿Dudas con la secuencia única? Ok, ¿ya la puedo borrar? No, mis, espere. Uh-huh. Listo, mis, gracias. Por nada, Daniel. La siguiente es la bifurcación en O. O también se le conoce como selección de secuencia. En este caso habrá como tal una selección de secuencias. Cuando al llegar a un punto encontraremos una bifurcación. En este será necesario escoger cuál de las distintas sucesiones de etapas y transacciones se debe seguir. En este caso no es necesario diferentes caminos tengan el mismo número de etapas, pero sí conviene que las recepciones asociadas a las transiciones sean excluyentes. ¿Cómo vendría siendo aquí nuestro pequeño diagrama? Nosotros tenemos aquí el número 2, tenemos aquí nuestras respectivas uniones, tenemos nuestras ramitas, de aquí van a salir 3. Tengo lo que es el 3, voy a meterle el número 10, voy a agregar el número 16. Y además, en la parte de abajo, sin estar unidas como tal, voy a encontrar 3 etapas más. El 5, el 15, el 20. Y estas 3 van a estar unidas a una etapa que sería el 30, por así decirlo. Cada una va a contar con sus respectivas condiciones. Una vez que nosotros nos encontramos con la selección de secuencias, ustedes van a elegir cuál de los caminos van a ir tomando. Si se van por la 3, si van al 16, si van a la 15. Ustedes verán cuáles van a ir tomando de acuerdo a lo que ustedes vayan a necesitar. ¿Preguntas? No, mis. No, mis. Perfecto. ¿Ya anotaron el diagrama? Sí. No. Me espero, Daniel. Listo. Ok. Vamos con la siguiente. Tenemos ahora lo que es el giro de motor. El motor, muchachos, puede girar tanto a la izquierda como a la derecha. Y para seleccionar el sentido, utilizamos la bifurcación y no, es decir, el diagrama que acabamos de ver. En este caso vamos a tener lo que es nuestro pequeño diagrama básico, que tenemos aquí nuestro 0. Vamos aquí la transición, condiciones, nuestra ramificación. Aquí el 2, aquí el 1. Y se va a unificar todo otra vez al inicial. Ok, aquí tenemos nuestra bifurcación en O de secuencias. Tenemos el inicial y tenemos 2 caminos diferentes. En la etapa 1 podemos indicar que nuestro motor gira a la derecha. Y en la etapa 2 podemos indicar que nuestro motor gire a la izquierda.
Aquí es como podemos nosotros seleccionar el sentido de nuestro motor, dependiendo del camino que indicamos dentro de nuestra bifurcación en O. ¿Dudas aquí? No, Miss. No, Miss. ¿Ya tienen el diagrama? Ya. Ok. Continuamos con, ¿cuál sigue? Bifurcación en Y. Ok, la bifurcación en Y es muy similar a la de O, solo que en este caso también se le conoce como trabajos paralelos. Y es aquí cuando a partir de un punto debe evolucionar de forma simultada, por todas las ramas. Al final de esto vamos a encontrar unas etapas de espera. Ya el número de la etapa pues, va a depender del número de nuestro cubito. Y el sistema continuará su evolución cuando cada una de las ramas haya llegado a su etapa de espera. ¿A qué me refiero? Tengo yo aquí mi primera etapa. Vamos a poner el número 2. Voy a poner aquí 3 etapas más. Vamos a ponerle el 10, el 20 y el 30. Van a contar con sus condiciones, van a estar ramificadas entre ellas. Van a tener sus respectivas salidas de transición. Y en la parte de abajo vamos a encontrar 3 esperas. ¿A qué me refiero? 3 etapas de espera. Vamos a ponerle 40, el 50 y el 60. Igual las 3 van a estar unificadas a una etapa final. Vamos a poner aquí la continuidad en número 3. Este vendría siendo nuestro trabajo en paralelo, nuestra bifurcación ella. Como mencionaba, van a estar manejando de forma simultánea. ¿A qué me refiero a que van a estar de forma simultánea? Tienen que trabajar en todas las ramas. Tenemos el camino 1, tenemos el camino 2 y el camino 3. Y cada una de las etapas que se encuentran en la parte inferior se les denominan como etapas de espera. Cada uno va a estar destinado a una etapa. Una vez que los 3 llegan a sus respectivas etapas de espera, ya pueden pasar a la finalización de esta etapa y poder continuar con la etapa número 3. Así que primero se tiene que arreglar toda esta arañita para terminar la última. ¿Dudas aquí? No, Miss. No. Perfecto. Dibujan el diagramita. ¿Ya puedo borrar el diagrama, muchachos? Ok. Continuamos con el de motores con trabajos simultáneos. En este caso vamos a trabajar 2 motores, por ejemplo. Tenemos el motor A y el motor B que se van a desplazar por unas piezas. En el primer motor A va a salir desde la etapa 30. Entonces, el motor B, quien lo hace desde la etapa 20 hasta la etapa 40. Aquí se dan cuenta en el ejemplo que les di. Nos van a trabajar un motor y un momento después va a trabajar el motor B. Una vez que los 2 motores ya trabajaron y ya terminaron sus etapas, el ciclo va a volver a comenzar.
Tengo aquí mis diagramas. Tengo aquí mi motor A. Tengo aquí mi motor B. Voy a tener aquí lo que es toda mi línea de trabajo de etapa a una etapa. Menciono aquí que tengo mi etapa que va a iniciar en el 20, que les dije, y va a terminar en el 30. A lo mejor en el B va a empezar en el 30 y va a terminar hasta el 40. Perdón, en el 20 y en el 40. Los dos motores, si se dan cuenta, empiezan al mismo tiempo. Una vez que se llegue al 30, el motor A se va a apagar, pero el motor B va a continuar durante una etapa más. Una vez que los dos motores terminan, o sea, es decir, que el motor 2 termina su trabajo, el ciclo va a volver a repetirse. Y otra vez, simultáneamente, los dos van a empezar al mismo tiempo. ¿Dudas aquí? No, Miss. No. ¿Van a dibujar esto? Sí. Ok, me espero. ¿Listo? Sí, Miss. Ok. Saltos de etapas. Ok, en un punto puede haber una bifurcación que provoque un salto sobre un cierto conjunto de etapas, ya sea que se siga o no la secuencia completa, o bien que el salto está determinado por el estado de la condición de la transición. ¿A qué me refiero, muchachos? Ustedes pueden dar como tal, un salto de una etapa a otra. Tenemos aquí nuestra etapa 5. Seguirá mi secuencia normal a la etapa 6. Esta va a la 7 y posteriormente llegaríamos a la etapa 8. Yo puedo meter aquí una pequeña condición donde, terminando la etapa 5, yo voy a dar un pequeño brinco. Voy a sacar una rama, perdón, y la voy a anotar antes de la etapa 8. Yo aquí estaré dando mi brinco. Usaré la letra H. O sea, mi transición H o mi cambio o mi condición se va a llamar H. Y mi H con rayita vendría siendo el salto de la etapa. O sea, yo de esta etapa me voy a brincar las 6 y las 7 para posteriormente iniciar en la etapa 8. ¿Dudas aquí? No, Miss. No. Perfecto. Anoten su diagramita. ¿Listo? Sí, Miss.
Miss, listo. Va que va. Bucles. Ok. Puede existir un bucle o una estructura repetitiva cuando una o un conjunto de etapas se repitan varias veces, ya sea que estas estén controladas por un contador, un temporizador o hasta que se cumpla una condición determinada. Tenemos aquí nuestro pequeño diagrama. Tengo aquí mi etapa 10. Tengo la 11, la 12 y aquí, ahorita les explico qué va a pasar. Tendré igual el mismo número. Ay, aquí es el 13. Listo, aquí tenemos, cada una tiene sus respectivas condiciones, su respectiva transición. Ok, vamos a llamarles esta A, esta B y esta C. En la C, yo voy a tener una pequeña ramificación que se va a conectar con la A. Esta vendría siendo mi C con rayita. O vendría siendo mi bucle. Y tendré yo en medio de mi línea o de mi cable o de mi conexión una flecha. Esto me está indicando que aquí tengo la existencia de un bucle. Una vez que termino la etapa 12, se da inicio a, se reinicia lo que es el procedimiento. De la etapa 12 va a regresarse al inicio de la etapa 11 y otra vez a repetir el 11 y el 12. Ya sea lo que nos indique la condición, temporizador o el contador. Dependerá de cómo lo tengamos aquí estructurado, cómo lo tengamos definido. Esta estructura, muchachos, se encuentra mucho dentro del ciclo de lavado de una lavadora. ¿Por qué? Porque los motores, como tal, o los giros, al momento de que están lavando, van a ir girando derecha, una espera, después a la izquierda y una espera, y se repite, derecha, izquierda. Aquí es donde podemos encontrar uno de este tipo de diagramas, el de bucle. ¿Preguntas? No, Miss. Ok, anótenlo. ¿Listo? Sí, Miss. Perfecto. ¿Cuál sigue? Las subrutinas. Ok, la subrutina viene siendo una parte, es una parte de un programa que realiza una tarea concreta, a la que se puede una o varias veces por parte del programa principal. Una vez realizadas las asociaciones de la subrutina, el programa continúa en el punto donde estaba. Este diagrama sí es un poquito más complejo. Permítanme dibujarlo. ¿Por qué es más completo, muchachos? Porque los trabajos a desarrollar dentro del
automatismo, se pueden dividir entre diferentes diagramas. Puede haber diagramas principales, puede haber diagramas secundarios, que pueden realizar diferentes funciones que una vez realizadas devuelven el control al diagrama principal. Una vez que se llegan a ciertas etapas del primer diagrama, de un primer diagrama, empieza una subrutina. Es decir, que se empiezan a ver otro tipo de apartados. Imaginemos que tenemos aquí nuestros diagramas con sus respectivas transacciones, con sus respectivas condiciones. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí con su respectivo manejo de sistema o indicaciones que te van a aprender. Ese tendría doble y de este de aquí doble saldría otro diagrama. Igual con sus respectivas etapas. Este se va conectado a la parte del 5. Aquí es donde se va a repetir. Y este por su parte también va a tener su propio ciclo. E igual va a tener lo que son sus respectivas etapas con sus respectivos controles. Ok, imaginemos que tenemos aquí nuestros diagramas. Tenemos el principal y tenemos los secundarios, es decir, este diagrama que surge después de la etapa 5. Una vez que llegamos a la etapa 5 va a tener su manejo y este va a accionar otro funcionamiento donde da lugar a la segunda diagrama llamado como un diagrama secundario. Una vez que llegamos del primer diagrama, por ejemplo, tenemos del 2 al 4, de aquí a aquí, se valida lo que es una transición. Una vez que llegamos a la transición, va a continuar va a comenzar a correr lo que es la subrutina. En esa subrutina tendremos otras condiciones. Por ejemplo, en la condición A va a existir un arranque. En la transición B va a existir otra condición. Y en la C existirá una tercera condición. Una vez que estas condiciones se cumplan, el sistema va a reiniciarse. En este caso, hacia a la etapa número 2, que fue donde ya empezó a correr todo este sistema. A su vez, muchachos, en el diagrama secundario igual podría existir. Imaginemos que se maneja de la 3 a la 5. Igual, una vez que se cumplan estas tres, van a poder correr, si es que lo tiene marcado, sus respectivas subrutinas. ¿Preguntas aquí? No. No, ok. ¿Van a anotar el diagramita? ¿Alguna anotación que hagan hacer? Sí. Ok, les doy un
¿Listo? Sí, Miss. Ok, las macroetapas. Ok. mm, Al hacer la descripción del automatismo, el lenguaje de Grapset permite empezar desde un punto de vista general, ya a partir de él hacen descripciones cada vez más concretas del proceso de control. El diseño se realiza de forma descendente en grandes bloques que se van resolviendo de forma modular. Dentro de una macroetapa como tal vendría siendo la representación mediante una única etapa de un conjunto de etapas, transiciones y acciones asociadas. La expansión de la macroetapa es en realidad una parte del diagrama de Gaspet, con sus respectivas transiciones y sus normas de evolución, pero pero en un diseño descendiente hemos englobado una macroetapa. Ahorita les dibujo el diagrama. Y se podría decir que al hacer la expansión de la macroetapa, en realidad lo que hacemos es una especie de zoom que nos enseña en detalle etapas, transiciones y acciones concretas a a lo que antes habíamos referido en forma general. Por ejemplo, yo tendría aquí, permítanme tantito, que yo aquí tengo mi etapa inicial, es el 0, 1, ponerle aquí con letras, B, ok. Si se dan cuenta aquí, muchachos, pueden ver que puse una etapa un poco diferente. Puse una etapa que está con dos líneas horizontales, tanto arriba como abajo. Y adentro ya tengo lo que es M2. Este M2 vendría siendo la macroetapa dentro de la etapa 2. Tenemos nuestra secuencia etapa 1, etapa 2 y etapa 3, pero dentro de la etapa 2 tenemos una macroetapa. Es decir, que dentro de esta etapa podemos encontrar otro diagrama. Por ejemplo, yo tengo aquí una etapa, otra etapa, otra etapa y una última etapa, que va a contar con sus respectivas transiciones y condiciones. Aquí puedo sacar una ramificación de otra etapa, que se la voy a unir hasta la etapa final. Este pequeño diagrama se encontraría dentro de la etapa 2. Así como mencioné hace rato, es como hacerle un zoom, que es lo que encontramos dentro de esa etapa. En este caso, ahorita pues les puse un ejemplo pequeño. ¿Dudas aquí? ¿Algo que les repita sobre la macroetapa? No, Miss. No, no está muy bien. Ok. Dibujen su diagramita. Sí.
¿Listo? Sí, miss. ¿Ya puedo borrar? Sí. Ok. Y la última estructura vendría siendo los diagramas paralelos. En este caso se pueden describir diferentes diagramas paralelas que evolucionan cada uno de ellos por separado y a su propio ritmo. Estos pueden tener en varios puntos relación entre sí. Por ejemplo, aquí tengo mi primer diagrama. El inicial, que vendría siendo el 0. Tengo aquí el 1, mis respectivas transiciones. Aquí tengo mi unión con la etapa 12. Lo que hice aquí fue brincarme todas las etapas del medio. Lo especifico con los puntos suspensivos que acabo de dibujar. Y a su vez tengo otro diagrama, pero este diagrama vendría siendo la etapa inicial número 100. Voy a tener sus respectivas condiciones y voy a tener otra etapa, la etapa 101. Y este se va a volver a unificar a la etapa inicial. Aquí en este caso yo tengo dos diagramas en paralelo. Tengo el diagrama 1, que viene siendo la etapa inicial 0, y tengo mi diagrama 2, donde está mi etapa inicial número 100. ¿Preguntas con esta? No, mis. Ok, dibújenlo. ¿Listo, chicos? ¿Ya puedo borrar? Sí, miss, ya. Ok. ¿Alguna pregunta con respecto a las estructuras básicas? Con respecto al lenguaje GraphSet. Sí, miss. No, perfecto. Ok, vamos a continuar con la norma NEMA que les había dicho el día de ayer que les iba a explicar un poco. Regresando de vacaciones les voy a explicar lo que es EIS 1311. Ahorita nada más para que esto lo tengan como conocimiento. Ahorita terminando estas 6 diapositivas, muchachos, doy por terminada la clase y ya nos veríamos regresando de vacaciones. Vale. Ok, muchachos. Tenemos lo que es la norma NEMA. La norma NEMA vendría siendo en inglés la National Electrical Manufacturers Association, lo que vendría siendo en español como la Asociación Nacional de Fabricantes. Esta viene siendo una asociación industrial norteamericana que se creó en septiembre de 1926 gracias a la fusión de la Associated Manufacturers of Electrical Supplies y la Electric Power Group, lo que vendría siendo en español la fabricante de suministros eléctricos asociados y el Club de Potencia Electrónica.
Su sede principal se encuentra en Virginia y viene siendo el responsable de numerosos estándares industriales comunes usados en el campo de la electricidad. Lo que viene siendo el NEMA, muchachos, este únicamente se dedica a la publicación de series de estándares técnicos. No, ella, ahora sí que la asociación por sí misma no ensaya ni certifica los productos, únicamente se basa en los estándares técnicos, es decir, a la seguridad de todos los involucrados a un cierto proceso. ¿Preguntas hasta aquí? No, Ok. ¿Sigo ya la puedo cambiar? No, mis, espere tantito. Espero tantito. Listo, mis. Ok. Ok, ¿cuáles vendrían siendo los objetivos del NEMA? Ok, el objetivo como tal principal sería el promover la competitividad de sus compañías socias, proporcionando servicios de calidad que impactarán positivamente en las normas, regulaciones gubernamentales, economía del mercado. Todo esto posible a través de liderazgo en el desarrollo de las normas y protección de posiciones técnicas que favorezcan los intereses de la industria y de los usuarios de los productos. El trabajo continuo, esto para asegurar que la legislación y regulaciones del gobierno relacionados con los productos y las operaciones sean competentes con las necesidades de la industria. Punto 3. Estudio del mercado y de la industria. Esto realiza... ¿Qué pasó, Brian? ahí te va. Activó su micrófono por error, Miss. Yo tampoco quiero, pero es que yo no tengo. Ya voy. Ok, me quedé en el punto 3, ¿verdad? Ok, el estudio se realiza a través de la recopilación, análisis y de la difusión de datos. Siguiente punto es la promoción de la seguridad de los productos eléctricos, esto en su diseño, en su fabricación y en la utilización. La información sobre los mercados y la industria a los medios de comunicación y a otros interesados. Apoyo a los intereses de la industria, esto tanto en tecnologías nuevas y a su desarrollo. ¿Dudas aquí en los objetivos? Ahora sí que su objetivo principal se va a cumplir gracias a estos puntos que acabo de mencionarles y explicarles. No, Miss, ninguno. ¿Ya lo anotaron o les doy unos minutos? Unos minutitos, porfis.
Claro. ¿Listo? Sí, Miss. Sí, Miss. Ok. Mm, ok. Dentro, dentro de la norma NEMA, antes de definir un producto, un proceso o algún procedimiento, se tiene que hacer referencia a las siguientes características. Una vez que este producto, proceso, procedimiento las cumpla, ya se puede darlo como tal una norma establecida por la NEMA. ¿Cuáles vendrían siendo estas características? Tenemos lo que es la nomenclatura, composición, construcción, las dimensiones, tolerancias, performance, seguridad, características operacionales, sus alcances, la prueba y servicio para el cual fue diseñada. Una vez que todas esas características se puedan cumplir dentro de lo que la NEMA vaya a realizar su ficha, por así decirlo, ya podrá darlo de manera oficial y poderla hacer pública para que todos puedan conocer la norma que se estableció para este producto, para este proceso o para el procedimiento que se vaya a analizar. Esas vendrían siendo como que las características que necesitan para poder tener la validación de la norma. ¿Preguntas con esto? No, Miss. Ok, No, Miss. anótenlo.
¿Listo? Yo, Miss. Ok, la clasificación que ahorita les voy a mostrar, muchachos, vendría siendo hace referencia a la protección de las personas contra el contacto involuntario con objetos de equipo, así como la protección frente a influencias externas sobre el armario, sobre un procedimiento, un protocolo. Esta clasificación está dividida en 12 partes. Realmente la forma correcta de escribirlas es como NEMA y ya el tipo del tipo o el grado de protección, ya sea 1, 2 o 3. Cada uno de estos niveles, muchachos, vendrían siendo el grado de protección. Ahorita eso se los voy a explicar en las siguientes 2 diapositivas, cada una de los grados. ¿Anotarán algo de esta diapositiva antes de brincarme a la siguiente? ¿Fue uno o fue un ya? No, un no. Ah, ok. ¿Los demás? No, Miss, tampoco. Muy bien. Entonces me paso a las explicaciones de los grados. Ok, tenemos en el primer grado. En el primero tenemos lo que son las instalaciones interiores, protege contra la caída de la suciedad. Ok, una explicación más completa vendría siendo, son para los gabinetes construidos para aplicaciones interiores, proporcionando un grado de protección al personal contra el acceso a partes peligrosas. Y también proporcionan un grado de protección a la parte interna del equipo contra el ingreso de objetos sólidos. Un ejemplo de este podría ser contra la caída de polvo o la caída de la suciedad. Para el tipo 2, vienen siendo los gabinetes construidos para aplicaciones interiores, proporcionando un grado de protección al personal contra el acceso a partes peligrosas y proporcionan un grado de protección a la parte interna del equipo contra el ingreso de objetos sólidos. Proporcionan un grado de protección al equipo con respecto a efectos perjudiciales debido al ingreso de agua. Si se dan cuenta, muchachos, los tipos de los grados de protección, son similares. ¿Cuál vendría siendo la diferencia entre el 1 y el 2? Únicamente el goteo de agua, tienen protección al agua, porque los dos se dedican también a la parte interior y lo protegen contra la suciedad. La única diferencia es que el 2 protege con el agua. Número 3. Este viene siendo tanto para interiores como exteriores y proporcionan su grado de protección al personal contra partes peligrosas, contra ingreso de objetos sólidos, ingreso de agua y además no deberá dañarse el equipo por la formación externa de hielo. Aquí ya le agregamos lo que fue el hielo. Ahora vamos con el tipo 3R. Este es prácticamente similar a la parte anterior, solo que aquí tenemos lo que es ya no tanto con un poquito de agua, sino que ya viene siendo una protección más resistente al agua, porque ya nos ayuda a protegernos con lo que es la lluvia, la agua-nieve, la nieve como tal. Y los mecanismos externos deberán permanecer operables, aun si tienen hielo entre ellos. ¿Preguntas hasta aquí? No, Miss. No, ok. Vamos con... ¿Cuál vamos? 3S. Ok, igual muy similar a los 3R, solo que aquí también, aparte de todas las lluvias, también nos ayuda a protegernos contra el polvo o la tierra que se vaya acercando o se
haya filtrado por medio del viento. Al igual que el anterior, a pesar de que tengan hielos, todos los mecanismos externos deben permanecer operativos aún con hielo. Todavía después del 3S, muchachos, hay otros tipos que es 3X, 3RX, 3SX, pero esto no los menciono porque la información es muy repetitiva con estos tres. Solo cambia una o dos cosillas, pero en realidad es como información repetitiva. Por eso no los menciono, pero tengan de su conocimiento que todavía después del 3S y antes del 4 existen estas 4 clasificaciones más. Ok, vamos con el 4. Ok, estos gabinetes igual tienen sus instalaciones y sus protecciones tanto internos como externos. Igual nos protegen contra el polvo por el viento, las lluvias, salpicaduras de agua, agua proyectada, prácticamente para todo lo posible que agua. Y al igual sigue protegiendo contra el hielo todos sus mecanismos exteriores. Tal vez vean la información un poco repetitiva, muchachos, pero pues de acuerdo a lo que se le va agregando, va cambiando su grado de protección. ¿Hasta aquí alguna duda? No, mis. Ok, anótenlo y ahorita pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Listo, muchachos? Otro par de minutos. No, ya, con eso. ¿Los demás? Sí, mis. Ok. Vayamos entonces con la siguiente mitad. Ok, tenemos el 4X. Instalación interior y exterior, protege contra el polvo, por las lluvias, por agua y también protege contra daños ocasionados. En este caso, ya no solamente se dedica al agua y al polvo, también está a la corrosión. Y además debe protegerlo contra los daños ocasionados por la formación de hielo. Es decir, aquí ya no se asegura tanto en que únicamente funcione todo su mecanismo exterior, sino que también lo esté protegiendo para evitar la formación de hielo dentro del gabinete o del armario. Tenemos el 5,
que viene siendo protección interna, a las partes peligrosas, a los sólidos, al polvo, fibras. Proporcionan un grado de protección con respecto a efectos perjudiciales debido al ingreso de agua, salpicar ligeramente o que exista algún goteo. Y también tenemos a los no corrosivos. Dentro del número 6 tenemos iguales protecciones interiores y exteriores contra toda cantidad de agua. Tienen lo que es una entrada de agua que causa la inmersión parcial. O sea, si en dado caso de que el gabinete se llegase a inundar, ellos deben contar con una pequeña solución interna para que no vaya a dañar a los mecanismos dentro del gabinete. O sea, deben de tener como una pequeña luguita o un pequeño desagüe para que el agua no se mantenga dentro y lo puedan expulsar inmediatamente para que no haya ningún problema. Además proporciona un nivel adicional de protección contra la corrosión y no deberá dañarse por la formación de hielo en el gabinete. Tenemos la parte 6P, es exactamente como la del 6. Tiene que tener una protección contra todo, ya sea interior y exterior. Y al igual que la inmersión parcial de agua, el 6P cuenta con una inmersión más prolongada a una cierta profundidad. O sea, puede soportar una inundación un poquito más arriba que los gabinetes de protección de tipo 6. La protección, bueno, el tipo 12, igual es para gabinetes construidos para aplicaciones interiores. Estos tipos de gabinetes, muchachos, usualmente no tienen tapa. Así que la protección que deben de tener al personal es igual su acceso a partes peligrosas, protección a la parte interna, al ingreso de sólidos, de agua, o cualquier otro ingreso que puede dañar al equipo. Y pues también tiene contra el goteo y a lo corrosivo. Después del 12, muchachos, igual que el anteriores, existe otro tipo que es el 12K, pero es exactamente similar al 12, únicamente que es un poquito más protegido, es un poquito más a prueba de todo, tiene mayor resistencia. Y por último, el tipo 13, igual que los 12, no tienen tapa, igual para aplicaciones interiores, proporcionan su protección al personal contra acceso a partes peligrosas, su grado de protección a la parte interna de equipo contra objetos sólidos, contra agua, contra hielo, salpicamiento, y además promueven un grado de protección contra el rocío, salpicamiento y filtrado de aceite y refrigerante no corrosivo. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, me digna. No, ok. Entonces anoten la información de la diapositiva, muchachos. Hasta aquí dejaríamos la clase del día de hoy y nos veríamos ya regresando de vacaciones. Dale, mis gracias. Por nada, muchachos, que tengan bonitas vacaciones. Igualmente, Eso es igual, bonito fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. luego, maestra. Bye.